Transmitiendo desde las antenas de lava de la maravillosa ciudad universitaria, estamos al aire desde el MUAC. Hoy presentamos el libro Manuel Felgueres, El futuro era nuestro, con la intervención de Amanda de la Garza, Ramiro Martínez, Alfonso Vázquez Sosa y la participación de Jennifer Josten, Anelena Malet e Iván Ruiz. Este programa es posible gracias al apoyo de nuestros colaboradores Instituto de Investigaciones Estéticas, Museo Amparo y el Instituto Zacatecano de Cultura. Ahora sí, vámonos en vivo. Transmitiendo desde las antenas de lava de la maravillosa ciudad universitaria, les habla Ekaterina Álvarez en la cabina del museo. Señoras, señores, apaguen la luz y escuchen. Duerman a los niños, silencien a sus mascotas, suban el volumen de los auriculares, que nos encontramos al aire desde el MUAC. El día de hoy con la presentación del libro Manuel Felgueres, El futuro era nuestro. Una coedición entre el Museo Amparo, el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC. Con este programa damos inicio a nuestra sexta emisión del programa Al Aire, con la actuación y participación de la comunidad de la cultura en México y el extranjero. El museo abre sus micrófonos. Como anfitriones de esta velada dedicada a la memoria de un artista indispensable para pensar en la historia del arte contemporáneo en México, los dejo con Amanda de la Garza, directora de la DIGAF y el MUAC de la UNAM, con Ramiro Martínez, director del Museo Amparo, y con Alfonso Vázquez, director del Instituto Zacatecano de Cultura. Comenzamos. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar esta noche con ustedes, también con tantos amigos, presentando un proyecto tan significativo para el MUAC, para la UNAM, como es este libro, un libro que es al mismo tiempo un homenaje a la trayectoria, a la vitalidad artística, a Manuel Felgueres y todo lo que representó como artista. Como ustedes saben, en el MUAC y ahora en el Museo Amparo se presenta la exposición Trayectorias, que busca precisamente ampliar la mirada sobre el trabajo de este gran artista, Manuel Felgueres, que además tuvo un intenso contacto con la Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de muchos años. Lleno de poder, en plena pandemia, humilde homenaje a quien quisimos tanto y disfrutamos por tantos años. En ese sentido, pues mis palabras serán muy breves. Quiero agradecer pues con muchísimo ahínco a todos los que hicieron posible este proyecto, sin duda a Ramiro Martínez, al Museo Amparo, Alfonso Vázquez, el director del Instituto Zacatecano de Cultura, al gobierno del estado de Zacatecas, por supuesto a Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas y al Instituto de Investigaciones Estéticas y al patronato del MUAC, por supuesto, porque sin este esfuerzo conjunto este proyecto no hubiera sido posible. Y creo que el maestro Felgueres, Manuel Felgueres, nos haya reunido a todas estas instituciones y personas, también aquellos que colaboran mediante su escritura y su palabra en el libro, da cuenta de lo que el maestro Felgueres tejió a lo largo de su vida. Y por supuesto quisiera también agradecer de manera muy especial por toda su generosidad a Meche Oteiza, quien nos ha acompañado de una manera muy generosa a lo largo de todo este trayecto y también sin la cual no podríamos haber hecho tanto el libro como la itinerancia de la exposición al Museo Amparo, y pues estamos muy, muy contentos de poder contar también con la presencia de Jennifer Josten, una académica muy destacada que nos acompaña desde los Estados Unidos, y también de Anelena Malet, una colaboradora, curadora, con quien hemos trabajado también ya desde hace un tiempo.
Y pues muchísimas gracias. Los dejo con Pilar García, curadora de la exposición y curadora de la colección del MUAC, quien moderará esta charla. Muchas gracias, Amanda. Pues muchas gracias, bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Me da mucho gusto compartir una visión más de Al Aire desde el MUAC, en esta ocasión para presentar el libro de Manuel Felgueres, El futuro era nuestro. Bueno, como bien dice Amanda, me uno al agradecimiento de todas las instituciones que hicieron posible esta publicación. Yo soy curadora de la colección artística del museo y también fui la curadora de la exposición Trayectorias. Pues bueno, voy a moderar la mesa para este libro, y que es un libro que ha tenido un especial y muy significativo, tiene un significado muy importante para nosotros, en primera porque se trata de un artista que es central para el arte moderno y contemporáneo de México, y es un libro que se empezó a concebir en el 2019 cuando inauguramos la exposición de Trayectorias, una exposición que se hizo para celebrar los 90 años de Manuel Felgueres, un día antes de que cumpliera sus 91 años. En ese momento el museo decidió hacer un libro mayor. A este libro le antecede un folio, que son los libros que siempre acompañan las muestras del museo, que son de menor formato. Pero bueno, es un libro que finalmente se trabajó durante la pandemia, durante el encierro, pero es un libro que también tomó otro significado porque fue atravesado por la muerte de Manuel Felgueres, por lo cual tuvo que repensarse la estructura del libro, porque finalmente ya no iba a ser nada más, ya no tendría que ser nada más la memoria visual de una exposición, sino también un homenaje, y un libro que estuviera mucho más sustentado en nuevas lecturas y en nuevas imágenes de archivo, que fuera como que diera cuenta del legado tan importante que dejó Manuel Felgueres para el arte en México. Este libro fue diseñado por Cristina Paoli, a quien agradezco mucho todo su empeño, y fue también muy cuidado por Ekaterina Álvarez y todo ese equipo de colaboración, y Andrea de Caso. Todos estuvimos con un gran entusiasmo para trabajarlo, y incluye fotografías tanto de archivo como fotografías de la exposición que se inauguró en el museo, que nos permiten realmente muy bien ver la escala de las piezas tan monumentales que Manuel Felgueres realizó tanto en una etapa temprana, cuando hizo los murales de desecho, como en su última etapa con estas esculturas y pinturas realmente de tamaño monumental. Estas fotografías se deben a Francisco Cochen, a Rogelio Cuellar y a Javier Hinojosa, que me parece que realmente acompañan muy bien a los textos y realmente dan cuenta el testimonio de todas estas piezas que fueron parte de la exposición. Como una novedad, incluimos una sección que tiene unos apuntes de Manuel Felgueres, que le llamamos apuntes burocráticos, porque son algunos garabatos, algunos bocetos que hacía durante sus largas juntas de corte administrativo que tenía en la universidad cuando era parte de esta gestión de San Carlos y a veces también del Instituto de Investigaciones Estéticas. Agradezco mucho a mis colegas con los que me aceptaron participar en la mesa. Me parece que cada uno de ellos va realmente a dar una nueva lectura y va a abonar a lo que se ha dicho sobre Manuel Felgueres, que creo que todavía, a pesar de que se ha escrito mucho, hay muchos libros sobre Manuel Felgueres, siempre hay cosas nuevas, y conforme vamos también revisando los archivos van a salir también más lecturas que nos van a permitir complejizar mucho más todo el trabajo de Manuel Felgueres. Trabajo que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con la propia plástica, con la escultura y también con el diseño. Pilar, antes de continuar con la presentación, ¿sí? Y esta breve introducción al libro, me gustaría también darle la palabra a Ramiro Martínez, nuestro gran amigo y también el Museo Amparo, un gran colaborador de muchos años. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a ser muy breve. Para nosotros era muy importante esta colaboración, pues a 30 años de haber abierto el museo, Manuel Felgueres estuvo presente en el primer año de vida de la institución, por lo que era una
continuación natural de un proyecto que se estaba generando. La publicación, como menciona Pilar, también consideramos y acordamos con el MUAC que era importante ir un poco más allá del folio que se había hecho, y se decidió hacer el libro más extenso. También fue interesante el que se haya hecho el libro el año pasado y que en diciembre finalmente estuviera listo. Coincidimos en la importancia que Manuel tuvo y ha tenido y tiene para la historia del arte en México, y esperamos que la publicación del libro ayude a las nuevas generaciones a conocer su trabajo. Quiero agradecer también al MUAC, a Amanda. Tenemos una historia de colaboraciones ya bastante extensa. Hemos sido socios en varios proyectos, y consciente siempre de este tipo de asociaciones que siempre redundan en un bien general. Gracias, y bueno, que siga lo que hay que ver. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Ahora me gustaría darle la palabra a Alfonso Vázquez, director del Instituto Zacatecano de Cultura. Muchas gracias. A mí me da mucho gusto poder saludarles en esta ocasión en que se presenta este nuevo producto que afortunadamente se tiene ya listo y que reúne, como ya se ha mencionado el día de hoy, la colaboración de varias instituciones, pero sobre todo de muchas personas que están detrás de las colecciones, detrás de las exposiciones y de las instituciones que permiten esta articulación. Efectivamente, como ya se comentó aquí, Manuel Felgueres fue una persona, además de muy generosa, una persona que permitió esa articulación, siempre estaba invitando a sus contemporáneos, a diferentes creadores y a funcionarios de diferentes niveles a que asistieran a las exposiciones temporales del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, y también nos invitaba cada vez que tenía algún proyecto en alguna otra institución, y esto permitió pues el diálogo, la articulación de proyectos, el compartir intereses, que afortunadamente el día de hoy lo tenemos ya de manera física con este libro. A mí me dio mucho gusto asistir a la exposición Trayectorias en el MUAC, en el que se habló precisamente del interés de publicar este libro, y que fue pues el momento en el que se confirmó la voluntad y la participación de todas estas instituciones. Entonces quiero en esta ocasión aprovechar la oportunidad para agradecerles. Son muchos, ya se han estado mencionando aquí las personas que encabezan esos esfuerzos. Desde mi parte, desde el gobierno del estado de Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Cultura y sobre todo del Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, yo quiero agradecer a todos los colaboradores, trabajadores de las instancias que están en Zacatecas, porque facilitaron su trabajo, facilitaron las aportaciones para que este material, en lo que nos correspondía, pudiera estar completo a tiempo, y pues todavía faltan algunas cosas por hacer para su distribución, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucho agradecimiento. Quisiera también agradecer a Meche de Oteiza, porque ha sido alguien que en ningún momento ha pues descuidado o dejar de tener comunicación con nosotros, está al tanto absolutamente de todo. Entonces quiero también desde aquí saludarla, y a todo el público que aprecia y conoce a Manuel Felgueres, en esta ocasión a través de este programa, pero sabemos que a través del libro seguirán reconociendo y valorando el legado de Manuel Felgueres. Entonces veámoslo como uno más de muchos proyectos que tienen que ver con él, porque seguramente
surgirán nuevas propuestas, nuevas publicaciones, nuevas exposiciones, y su obra reciente seguramente también estará en los museos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias tanto a Ramiro como a Alfonso. Y ahora sí, Pilar, para continuar con la presentación del libro. Muchas gracias, Amanda. Bueno, un poco también vamos a comentarles cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a escuchar a 3 de los colegas que son realmente son muy respetados por mí, la gente los admiro mucho con todo su trabajo. Ellos van a hablar, cada quien va a tener una participación de 10 minutos, y luego tendremos un momento en que podamos discutir, podamos reflexionar sobre lo que ellos presentan, y al final vamos a poder tener algunas preguntas del público. Entonces yo les pido de favor que durante la transmisión vayan poniendo en el chat cuáles son sus comentarios o sus preguntas, para al final poderlas integrar a esta conversación. Bueno, pues comenzamos con el doctor Iván Ruiz. Él es director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Iván, buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por participar. Como les decía, él es director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y como investigador de tiempo completo en el área de arte contemporáneo. Es cuando estaba antes de su candidatura como director. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y su interés se centra principalmente en la fotografía contemporánea y en los cruces entre la literatura y artes visuales. Y es aquí donde viene la participación tan importante que tendremos de él el día de hoy. Iván escribió un libro que se llama La literatura velada, que aquí lo podrán ver, que realmente en donde recoge todas estas ideas sobre Juan García Ponce, que es uno de los críticos principales de esta generación que abordó el trabajo de Manuel Felgueres, de Vicente Rojo, que es mal conocida como La Ruptura. Entonces, bueno, él tiene un extenso trabajo sobre esta idea entre literatura y pintura, que seguramente nos va ahora a dar mucho más luz ante las obras de Manuel Felgueres. Y bueno, y también ha publicado libros, más de 3 libros que tiene su autoría, y más de 50 artículos especializados en diferentes revistas. Iván, muchas gracias por participar. Te dejo el micrófono y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Pilar. Buenas noches a todas y a todos en esta presentación tan significativa del libro de Felgueres, que es inmediatamente un referente. Voy a compartir pantalla. Bueno, en esta presentación quiero decir que tendría que estar también Dani Escoto, que es un colega muy importante para mí, porque juntos descubrimos en tiempos diferentes que estábamos obsesionados básicamente por el cine experimental mexicano y por la década de los 60. Voy a explicar un poco más por qué. Bueno, esta presentación yo la voy a enmarcar básicamente en dos sentidos. El primero de ellos es hablar de una sensibilidad de época, que es básicamente los convulsos años 60, y por otro lado, un Felgueres sesgado, que cuando yo comencé una investigación sobre Juan García Ponce, que me derivó de mi formación inicial como lingüista y como estudioso de la literatura, me llevó al campo de las artes visuales, de las artes plásticas y fundamentalmente de la historia del arte. Justamente esta figura de Felgueres sesgado es muy importante. Voy a explicar por qué. Porque mi interés inicial fue Juan García Ponce, pero con este libro revaloré justamente toda esta indagación que yo hice sobre García Ponce. Entonces, yo no puedo pensar a Felgueres sin García Ponce, y ahora a García Ponce sin Felgueres. Ese va a ser el cuadro general. Bueno, Manuel Felgueres, además de ser un destacadísimo artista plástico, artista visual, fue investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas en el periodo de 1977 al 1990. Es decir, estuvo 13 años activo como investigador,
y en ese periodo precisamente publicó este libro que traigo la portada, que se llama La Máquina Estética, que fue una colaboración con Mayer Sazón, con un tiraje de 2000 ejemplares. Es un libro que ya no está a la venta, es un libro que tenemos nosotros en la Biblioteca de Estéticas y en diferentes acervos alrededor del país. Y bueno, quiero destacar que hay dos aspectos donde Felgueres fue pionero, donde él hizo una señalización muy puntual, básicamente en la relación entre arte y tecnología, y fundamentalmente en uno de los capítulos de este brillante ensayo sobre la relación entre la computadora y el ser humano. Son dos sesgos que ahora, bajo esta condición de emergencia sanitaria que tenemos, hemos repensado mucho toda la cuestión digital o el ámbito digital y la relación entre cultura visual y digitalidad. Y eso es algo que Felgueres, podríamos decir que desde muy tempranamente fue marcadamente y asertivamente un exponente de estas temáticas. Ahora tenemos este libro, El futuro era nuestro. Yo no conozco de quién fue el título del libro, pero quiero decir que me atrajo mucho de entrada porque hay un ejercicio que Didi Uberman diría que se llama anacronismo, porque es justamente ir al pasado para traerlo al presente o ir del presente hacia el pasado, en esa fórmula tan sugerente que es el futuro era nuestro. Y por supuesto que Felgueres, junto con esta generación mal denominada de la ruptura, explicaré más adelante por qué, pensaban mucho en el futuro y pensaban mucho en el presente. Entonces, me parece que son dos piezas editoriales, más allá de concebirlos como catálogos o ensayos, son dos piezas que ofrecen un ir y venir en la trayectoria de Felgueres. Yo comencé esta indagación hace años, cuando era estudiante de letras, y con una formación en semiótica visual particularmente, y cuando conocí esta película de Juan José Urrola, que se titula Tajimara, que a su vez es el título homónimo de un cuento de Juan García Ponce, bueno, para mí fue un deslumbramiento este mediometraje, que se inscribió al primer concurso de cine experimental en 1965. No fue la película que fue, más bien este Tajimara forma parte de un díptico que se llamó Los Bien Amados, que era una adaptación o es una adaptación de un cuento de Carlos Fuentes y por otra parte de Juan García Ponce. La película que ganó, algunos de ustedes la conocerán, se llama La Fórmula Secreta o Coca-Cola en la Sangre de Rubén Gámez, que es una película que tiene este sesgo de cine experimental. Bueno, voy a compartirles con ustedes esta ficha técnica porque me parece muy destacada. La dirección es de Urrola, es del año 65. El color es en blanco y negro. Y básicamente en los actores secundarios quiero marcar o marqué en una tonalidad roja personajes que son muy importantes. Liria Carrillo, una gran pintora abstracta, Juan García Ponce, Manuel Felgueres, Mercedes Oteiza, Meche, Fernando García Ponce, el hermano de Juan, que es uno de los grandes pintores. Y la escenografía corrió a cargo del propio Manuel Felgueres y de Fernando García Ponce. Es decir, aquí hay o se nos plantea un entramado muy interesante sobre lo que constituyó esa generación particularmente, que a mi juicio como investigador nunca se va a repetir. Es una relación muy particular, porque aquí podemos ver parte del guión técnico de Tajimara. Es muy relevante todas las observaciones que se hacen a nivel técnico cinematográfico, un medium shot, el extra long shot, la voz del narrador en off, las observaciones, las acotaciones que hacen previo al rodaje. Y a mí me sirvió mucho porque yo analicé el concepto de adaptación cinematográfica, que no es una extrapolación de la literatura al cine, sino que es un ejercicio de una traducción conceptual, teórica y evidentemente cinematográfica. Entonces, para mí este mediometraje o adaptación constituiría justamente lo que desde mediados de los años 60 se conoció como intermedia,
que ha tenido unas denominaciones contemporáneas como intermedialidad, pero que Dick Higgins, cofundador del movimiento Fluxus, lo hizo a la luz en los años 60 y justamente indica que la intermedialidad o la intermedia es cruzar los límites de los medios o fusionar los límites del arte con los medios. Bueno, y este mediometraje, ahorita voy a indicarles precisamente con señaléticas qué es lo que estamos viendo, pero tiene componentes muy particulares. Me voy a saltar. Aquí están marcadas con flechas en rojo las pinturas de Lidia Carrillo, la aparición de Fernando García Ponce, la aparición de Manuel Felgueres dentro de la propia escena. Pero justamente esta es una captura de pantalla, pero es un trabajo que yo hice en el archivo de la Filmoteca de la UNAM, obteniendo los stills. Esto es Beatriz Sheridan y Pixie Hopkins, una brillantísima actriz de los años 60, que forma parte del rodaje. Y me gustaría mucho para plantearles cuáles, lo dijo Pilar hace un momento con mi libro de ensayos de hace ya 10 años, donde yo estudié la relación entre cine y artes plásticas, pero a esto se añade un componente que mi queridísimo Dani Scotto lo estuvimos trabajando ahora vía telefónica, ya lo habíamos explorado en un curso que dimos en Campus Expandido junto con Rita Eder, que era básicamente sobre los años 60. Y voy a dejar de compartir pantalla para que escuchen ustedes esta referencia a la música que es muy importante. Entonces voy a dejar de compartir pantalla si me apoyan para poner este clip sonoro que dura escasos segundos, pero que es muy importante. Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Ahí estoy otra vez. Lo que escucharon es un código musical, básicamente de Burt Bacharach, un compositor e intérprete muy interesante, que él formó parte de esta escuela que se llama Brill Building, que es el nombre de un edificio en Nueva York, donde se se formaron compositores e intérpretes, y la música, la voz que ustedes escucharon es de Cilla Black, que fue un descubrimiento de los Beatles en los años 60, pero que a su vez hay una versión previa de una cantante afroamericana que es Dionne Warwick, que es muy conocida. De hecho, con Dani en su momento discutimos mucho de quién era la voz, porque bueno, la voz de Dionne Warwick tiene Dani lo califica muy bien, es una voz tersa, es una voz elegante y es, bueno, justamente parte de este pop que tiene un componente muy especial de los años 60, que tiene que ver con la orquestación, con los arreglos y básicamente con el concepto de industria musical, porque el pop en los años 60 evidentemente quería ser visto y quería ser escuchado. Y ahí se acuñaron o circularon dos términos muy importantes, que son el de musa o el de diva. Particularmente pienso que Dionne Warwick fue considerada una musa musical o una diva musical, y ella justamente forma parte de esta genealogía afroamericana, de la cual se ha diseminado como un árbol bastante complejo en sus ramas, pero que llega al caso, a mi parecer fascinante, de Whitney Houston, que como ustedes saben tuvo un trágico deceso, pero su tono de voz particular, el componente étnico, bueno, genera una fascinación, y
y Burt Bacharach compuso la canción especialmente para Dionne Warwick y después la interpretó Cilla Black. En Tajimara decidieron utilizar la voz de Cilla Black para esta secuencia. Entonces, selecciono estos cuatro capturas de pantalla, anteriormente stills, donde hay este ritual de, ojalá puedan ver la película, se puede ver en YouTube, está subida desde hace tiempo, yo la consulté en Filmoteca de la UNAM, pero este ritual de baile que hay con todos estos componentes, aquí está Meche García Oteiza, está Fernando, aparece Carlos Monsiváis, bueno, Lilia Carrillo, Juan García Ponce, que está bailando del lado izquierdo, es quien da antes de tener la parálisis que lo inmovilizó la mayor parte de su vida y que no perdió un grado de lucidez a pesar de esto. Bueno, este ritual de baile, que así lo llamarían los antropólogos, tiene conceptos clave que a mí me interesaron mucho. El incesto, la fraternidad entre hermanos, la melancolía, el desamor, el fracaso y la soledad. Y todo ello a mí me configura algo que yo denominaría el acto creativo. Para mí es muy importante ver los estudios de los artistas. Juan García Ponce fue un obsesionado de diversos pintores y justamente la focalización que él tenía hacia los estudios artísticos, pues ofrece una configuración muy particular. Uno de los casos muy conocidos es el de Balthus, el de Klosowski también, con quien Juan García Ponce tenía una afinidad muy particular. Y bueno, los estudios generan toda esta atmósfera muy singular que es muy de los años 60. Por eso pienso que eso es irrepetible. Yo leo a los ensayistas y a los autores contemporáneos, veo cine y yo no encuentro que haya este sentido de fraternidad, de colegialidad, de estar junto a, en esta intermedialidad entre cine, literatura, artes plásticas, música. Yo no la encuentro en los grandes escritores más contemporáneos que son muy buenos, o escritoras como, que admiro mucho, a Verónica Gerber Vichechi, a Fernanda Melchor, a Valeria Luiselli, o a escritores, y pienso en grandes artistas plásticos, pero yo no encuentro que hayan encontrado, como lo hicieron en los años 60, este grupo donde Juan García Ponce marcó un liderazgo intelectual a través del sesgo ensayístico y de la crítica de arte. Junto con Ida Rodríguez Prampolini, creo que los mejores textos de crítica de arte son de ellos, en los años 70, en los años 80. Y bueno, antes de pasar, justamente creo que, bueno, la pregunta para esta presentación, además de que ya hice todo este preámbulo, me parece muy importante, dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué potencia y qué función cumplen los catálogos de historia del arte o los catálogos de arte? Más bien para la historia del arte y para la curaduría. Aquí hay dos ejemplos muy conocidos por todos ustedes, que fueron La Era de la Discrepancia, que se presentó en el MUCA Campus en 2007, y Desafío a la Estabilidad en 2014. Son dos referentes de curaduría, referentes de investigación, son dos herramientas. Entonces, frente a esas preguntas, nosotros en Estéticas, por supuesto que apoyamos la impresión y la colaboración de catálogos de arte, pero a mi juicio y como director, yo no promuevo la idea de que los catálogos o nuestras publicaciones se queden bajo la idea de un coffee table book. El coffee table book, está muy bien hecha la definición en Wikipedia, es libros creados para ver y para admirar. Son ediciones de gran formato con portadas duras, vistosas, donde las imágenes son el centro de atención. Por supuesto que esto se ha hecho en historia del arte y los grandes catálogos que tenemos son objetos bellísimos, pero creo que esta cuestión
de la belleza editorial es insuficiente en este momento, donde nosotros pensamos que los catálogos tienen que ser también, además de la investigación, una referencia metodológica, teórica, conceptual sobre nuestra disciplina de base, que es la historia del arte, y sobre el ejercicio curatorial que se despliega en diferentes ámbitos. Y bueno, nosotros formamos parte de esta línea impulsada por el Instituto de Liderazgos en Museos de Graciela de la Torre para crear el campo de estudios curatoriales en la maestría. Pienso que la curaduría, a mi juicio, no es la edición, no es la formación, es un ejercicio intelectual, un ejercicio afectivo, bueno, un ejercicio donde el curador se expone frente a la obra y donde dialoga con la obra. Y que eso además se tiene que transmitir a los espectadores. Para mí estas dos son grandes exposiciones cuyos catálogos, que son monumentales, como las propias exhibiciones que fueron monumentales, se han vuelto una referencia fundamental para pensar básicamente las genealogías del arte contemporáneo en México. Y bueno, ante la pregunta, ¿qué nos deja este catálogo que ahora tenemos aquí en nuestra mesa, que fue publicado en 2020? Yo hablaría de 3 conceptos fundamentales. El primero de ellos sería la materialidad, la cuestión de la chatarra, del material reempleado, de todo lo que ahora en nuestro instituto, bueno, desde hace años están trabajando en el laboratorio de obras de arte, que tiene que ver con los estudios de técnicas y materiales. Felgueres nos deja un legado material sorprendente, invasivo en muchas maneras, y que es algo que debemos afrontar como historiadores del arte, como curadores. Y además, una segunda idea, evidentemente, es la abstracción. La abstracción sin Felgueres, sin Fernando García Ponce, sin Lilia Carrillo, no sería la abstracción. Hay evidentemente pintores abstractos actualmente, Joshua Ocon, que me parece un pintor con una seriedad y una firmeza pictórica y argumentativa, pero Felgueres en su momento y hasta esta obra que es Sin Título de 2018, es evidentemente un legado que nos otorga. Y el último, en este ir y venir entre Juan García Ponce y Manuel Felgueres, nos deja la responsabilidad de seguir dialogando entre la materia y el espíritu, que es el título de uno de los ensayos de García Ponce sobre Felgueres. No voy a hablar aquí qué pienso sobre el espíritu, sí sobre la materia, pero Juan García Ponce tenía una visión muy amplia, muy sofisticada sobre esta concepción espiritual en las obras de arte, que no tiene que ver con la religiosidad en lo absoluto, sino tiene que ver con las cargas energéticas, bueno, con lo que la pintura abstracta puede transmitir justamente a los espectadores, y que eso produce un shock emocional. O sea, creo que la obra de Felgueres, estoy seguro que la obra de Felgueres sigue teniendo esa potencia de poder transmitir el diálogo entre materia y espíritu. Bueno, eso es todo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Iván, tu presentación. Bueno, creo que quedan muchas cosas para poder platicar después, sobre todo los cuestionamientos. Y fíjate que me parece muy importante y muy interesante lo que tú hablas de este ritual, que algún momento Dalal, cuando hicimos una entrevista, nos decía que le llamaban a este ritual de baile, que era donde todos se quedaban como, se abrazaban y era como una comunión, y también como esta idea de una fraternidad y complicidad que le llamaban el nudo. Entonces, bueno, creo que en este baile que se llama el nudo, que después también al final de las presentaciones también podemos volver a este tema, realmente, como tú dices al principio, da mucho el sentir y el espíritu de estos años, de los años 60, 70, de poder compartir entre
intelectuales de diferentes disciplinas, un mismo espíritu o quizá unas nuevas como deseos y de época, ¿no? Pero bueno, llegaremos después, si quieres, podemos trabajar más sobre eso. Sí, solamente hago una mínima, es que esta presentación no era la más actualizada, solo voy a dejar algo sobre la mesa, que dentro de esta exploración cinematográfica, creo que lo que más me ha resultado afín en este ritual de baile, que es un ritual orgiástico de alguna manera, es la película de David Pablos, El baile de los 41. Es una película impecable, tal vez a los historiadores ortodoxos pueden encontrar ciertas fallas históricas en el porfiriato, pero la película en su componente fotográfico, cinematográfico y especialmente en estas escenas de orgías masculinas, homosexuales, es de una elegancia y de una belleza muy comparable a la de los años 60. Eso lo iba a poner acá, pero bueno, ya hay una confusión de la presentación, pero sí está muy presente eso. Gracias, Pilar. No, la parte dionisíaca, ¿no? Que es lo que están realmente trayendo como parte de la comunión, que es de compartir una manera de pensar, es lo que está presente, ¿no? Pues muchas gracias, seguiremos la plática en unos momentos. Bueno, ahora voy a presentar a Jennifer Josten. Jennifer Josten es una gran historiadora del arte, es especialista realmente en el trabajo de Matthias Geritz. Hace poco publicó Yale University Press le publicó un libro muy importante y muy significativo sobre Matthias Geritz, que se llamaba Matthias Geritz Modernist Art and Architecture durante la Guerra Fría en México. Bueno, Jennifer Josten es jefa y profesora asociada del Departamento de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de Pittsburgh. Cuenta con estudios de licenciatura en Wesley College y maestría en la Universidad de Essex y un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Yale. Yo la conozco desde el 2005, que empezamos a trabajar en el área de la discrepancia, porque ella estuvo en México trabajando, yo creo que más de 4 o 5 años, para precisamente hacer su tesis de doctorado, y estuvo como investigadora visitante del Instituto de Investigaciones Estéticas del 2008 y 2009. Bueno, Jennifer, muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un gusto y un placer compartir la mesa contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a las instituciones para esta invitación de participar en la presentación de un libro muy importante, tanto para la historia como para la historiografía del arte moderno y contemporáneo, tanto en México que en el mundo. A ver. Ya. Mientras lamentamos el fallecimiento de Manuel Felgueres, podemos agradecer a Pilar García, a Cuauhtémoc Medina y a todo el equipo del MUAC por sus esfuerzos de conservar, recordar y aportar las investigaciones estéticas e históricas del artista a través de varias exposiciones y publicaciones a lo largo de una década. Podemos entender el futuro era nuestro como la culminación de estos esfuerzos. El punto de partida del presente libro es la reciente exposición Trayectorias, curada por García. Mientras el libro Trayectorias cuenta con una excelente entrevista realizada por la curadora con el artista, el presente libro se centra en el material visual, tanto histórico que reciente, complementado por textos puntuales de García y de Medina, que ofrecen un recorrido fascinante de 3 importantes líneas de investigación del artista: sus murales tempranos, la máquina estética de los 70 y su obra monumental reciente. Otra aportación esencial del libro actual es que nos permite estudiar bien los enfoques y el pensamiento, tanto histórico que analítico, del artista, a través de sus propias palabras. Por un lado, en un texto escrito por él en el 87 sobre las bases de la llamada ruptura, y por otro lado, en una detallada historia oral inédita, realizada por Medina en el 2003 como parte del proceso exhaustivo de investigación que fuera la base de la exposición La Era de la Discrepancia.
También nos da la oportunidad, este libro, de estudiar el pensamiento analítico de Felgueres a través de las formas de sus maravillosos garabatos o apuntes burocráticos. Además, el libro cuenta con un ensayo valioso de Ángel Miquel, que trata la relación extensa entre Felgueres y los cineastas de los 60 y 70, y con un ensayo en el cual Daniel Montero ofrece un análisis detallado de su compromiso con la libertad a base de sus proyectos geométricos de la década de los 70. El resultado de este conjunto es mucho más que cualquier coffee table book, como nota Iván. Es un libro fundamental para entender tanto el desarrollo del contexto como de las formas de esta artista clave para el arte en México. Entre las grandes aportaciones del libro está el hecho de presentar los murales de Felgueres como desde una perspectiva amplia que incluye fotos y recortes de la prensa de la época, al lado de nuevas fotografías de las obras restauradas e instaladas en el MOAC. Vemos aquí dos de sus primeros murales. El de arriba fue realizado con chatarra para el Cine Diana en el Paseo de la Reforma, que se inauguró en el año 62. El segundo, abajo y al lado derecha, fue realizado con productos industriales mexicanos para el Pabellón de México para la Feria de Seattle del mismo año 62. Antes de hablar de la estética y los medios y técnicas utilizados en estos murales, hay que preguntar por qué entró Felgueres al muralismo en ese momento. A partir del sexenio de Lázaro Cárdenas, con la instalación de murales de Orozco, Rivera y Siqueiros en el Palacio de Bellas Artes, la integración de un mural, relieve o otra forma de integración plástica era un componente esperado, si no supuesto, de cualquier proyecto arquitectónico institucional en México. Lo mismo puede decirse de proyectos comerciales y residenciales que buscaban atención mediática. Lo que no se podía suponer en los años después de la Segunda Guerra Mundial era el carácter, el estilo o los materiales de este nuevo arte integrado. En estos años, Carlos Mérida y Matías Geritz entraron al campo de juego con sus propuestas abstractas y monumentales para sitios como el Multifamiliar Juárez, el Eco Museo Experimental y la Ciudad Satélite. Felgueres trabajaba de manera cercana con Geritz a partir del año 56, cuando Geritz lo contrató para enseñar escultura en la Escuela de Artes Plásticas que dirigía en la Universidad Iberoamericana. En su entrevista con García en Trayectorias, apunta que por estos años se dio cuenta que, con exposiciones en galerías, y aquí lo cito a Felgueres, nunca iba a lograr un gran alcance. Decidí entonces seguir a los muralistas, hacer murales en lugares públicos para que todo el mundo los viera. Me pareció una idea muy buena y empecé con mis amigos arquitectos a conseguir espacios. Fin de cita. En los experimentos de Geritz y Mérida, con diversas maneras de integrar la plástica a la arquitectura, y en los conflictos que generaba con la llamada Escuela Mexicana de Pintura, Felgueres encontraba un espacio para actuar. La documentación valiosa que ofrece este libro, que incluye materiales hemerográficos como este, demuestra claramente la manera en que los murales de Felgueres sí accedieron a públicos más grandes que los que llegarían a cualquier galería comercial. Como vemos, el periódico de circulación nacional, México en la Cultura, caracterizaba el mural del Cine Diana como el más extraordinario mural que se ha realizado en el mundo. En el artículo que lo acompaña, Felgueres nota que sus murales serían vistos por los 8,000 visitantes diarios que el cine esperaba, una escala de público inimaginable para las galerías entonces emergentes en la zona rosa. Ahora me enfocaré en las formas de estos murales. En la historia oral con Medina, en el libro, Felgueres apunta que los hizo, y aquí lo cito de nuevo, en la mera época del ensamble. De hecho, en septiembre del 61, el Museo de Arte Moderno en Nueva York inauguró The Art of Assemblage, una exposición diversa cuyo guión curatorial argumentaba que las diversas formas del ensamble, contando con collage, ready-mades y combines, constituían una corriente esencial del siglo XX. Aquí vemos algunas de las obras de la exposición, incluso una del artista Lee Bonteque,
estadounidense a quien, propongo, Felgueres refiere en su entrevista con García cuando menciona que cuando viajaba a Nueva York en esta época, además de las obras de Louise Nevelson, apreciaba mucho a una escultora que trabajaba con alambres y tela. Aquí se pueden notar unas resonancias formales entre la obra de Bonteque y las formas del mural del cine Diana. En su plática con Medina, Felgueres enfatiza que, aunque el movimiento del ensamble se lanzaba en los Estados Unidos, en realidad fue, cito, bastante internacional, no propiamente americano. Como indicación de eso, notamos que The Art of Assemblage incluyó uno de los mensajes del mismo Gerrits, el jefe en la Ibero de Felgueres. En una indicación de su recepción internacional, Felgueres señala que hubo una propuesta de adquirir su mural de Seattle por parte del mismo MoMA, pero que el gobierno mexicano dijo que no se vendía, así que regresó a México y se perdió. Noto que hace un mes apareció otro mural de Felgueres en San Antonio, así que tal vez pronto aparecerá este de Seattle también. Al haber considerado el contexto internacional del arte de ensamble en cual Felgueres operaba, regresamos a la pregunta de qué significaba realizar murales abstractos en México en los 60. El subtítulo de este libro, El futuro era nuestro, se desprende del texto que Felgueres publicó en el catálogo de la exposición Ruptura, que fue llevada a cabo en el Museo de Arte Carrillo Gil en 1988. Además del papel de sus obras, marcó la consolidación histórica de la ruptura como fenómeno artístico e histórico. Además del papel de sus obras dentro de la exposición, el texto de Felgueres ofrece un análisis detallado de las bases históricas de su generación, en cual enfatiza el contexto de la Segunda Guerra Mundial y las confrontaciones del arte de la posguerra con la escuela mexicana. Me parece importante considerar la frase "el futuro era nuestro" dentro de su contexto original. Escribe Felgueres, aquí cito, "Es en el año de 1956 que el arte abstracto nace como corriente en nuestro país". Sigue argumentando que en ese año los campos artísticos polarizaban con realistas que, según Felgueres, se apropiaron de México y de la izquierda, por un lado, y de los abstractos, aunque fueron muy pocos, por el otro lado. Cito de nuevo, "Fue así que el movimiento cultural independiente, que hasta ese momento había luchado solo por su derecho de existir, toma conciencia de su valor y pasa a la ofensiva al agruparse por sus criterios estéticos. Liquidado el problema con la escuela mexicana, el futuro era nuestro". Agradezco a los editores el hecho de reeditar este texto de Felgueres, no solo porque es difícil acceder a esta publicación fundamental sobre la antes llamada generación de la ruptura, sino porque complementa de forma revelatoria la historia oral realizada por Medina en el 2003, que aparece aquí en el libro por primera vez. Este texto es la fuente para la cita del artista que aparece en la contraportada del libro, en la cual el artista declara que, cito, "el movimiento no era ideológico, no había conciencia de ruptura. Puedes leer a quien sea, pero no encuentras un solo manifiesto, no encuentras una sola persona que definiera nuestra actitud ética o moral. Tampoco teníamos pretensión de futuro. No registrábamos nada, no tenemos fotos. Los murales nos los destruían. Había conciencia de crear un nuevo mundo, es decir, de irnos a la modernidad, de crear público, de hacer otro México diferente, pero sin pensar patrióticamente ¿qué México? Es decir, olvídate de la palabra México". La documentación valiosa que ofrece este libro, tanto en la historia oral y en los demás textos, como en los materiales visuales y hemerográficos reproducidos, demuestra claramente la manera en que, para Felgueres, los murales ofrecían una oportunidad de crear público. Lo que nos explica, en sus propias palabras, es que no le importaba encontrar un público mexicano en específico.
Lo que buscaba fue un público o públicos en un mundo sin fronteras para cruzar. Liquidado el problema de la escuela mexicana, el futuro era nuestro. Como coda, tal vez para iniciar el diálogo o seguirlo, noto que Felgueres escribió estas palabras en el 87, cuando estaba a punto de comenzar otra época en la cual México buscaba forjar representantes artísticos internacionales para presentarse al mundo del llamado libre comercio. Así comenzó a agruparse una nueva generación de artistas que, de manera semejante, proponían que, liquidado el problema de la escuela mexicana, el futuro era suyo. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Creo que también esta plática da mucho para qué discutir ahora que terminemos. Y bueno, gracias por la aclaración de dónde viene el título del libro, que bueno, creo que engloba precisamente cuál es la intención de esa generación. Bueno, pues vamos a pasar a la conversación con Ana Elena Malet. Ana Elena Malet es curadora especializada en diseño moderno y contemporáneo y actualmente es profesora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Desde abril del 2021 es miembro académico del Comité de Adquisiciones del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA de Nueva York. Ha curado varias exposiciones, en las más recientes es la de Clara Porcet, de Diseño y Pensamiento, que estuvo en el Museo Jumex. Fue asesora curatorial de exposiciones que se han realizado en LACMA. También ha publicado libros como La Silla Mexicana y La Bauhaus en el México Moderno, con el diseño de los Van Buren. Y actualmente está trabajando sobre otro libro de Clara Porcet, sobre la historia de la cerámica moderna en México. Ana Elena, muchas gracias, bienvenida y gracias por participar. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con mi participación que leeré, quiero agradecer a las instituciones que hicieron posible esta publicación tan necesaria y con tan buen resultado. Quiero agradecer también a la dirección del MOAC, a Amanda de la Garza, a Ekaterina Álvarez del Departamento Editorial y a Pilar García por la invitación a presentar el libro. Fui de las afortunadas que vio la muestra Trayectorias en el MOAC antes que azotara la pandemia. Es un gusto saber que hasta agosto de este año se presentará en el Amparo. Según mi lectura, la exposición abría una ventana a un artista fundamental cuya trayectoria era tan prolífica y diversa que parecía fragmentada. Esta exposición para mí era un vistazo al mundo de Felgueres y sus complejidades, a sus múltiples y profusas investigaciones, así como a sus búsquedas estéticas y conceptuales, al mismo tiempo que era una oportunidad de entender y gozar una trayectoria en contexto. Me parece que este libro es fiel a aquel recorrido, pero ofrece muchísimo más. El futuro era nuestro, más allá de que documenta con nostalgia una época de esperanza, es un acercamiento a Felgueres y a su producción en su propia voz y en sus propios términos. Documentar la producción artística posterior a 1950 en México ha sido una labor titánica. Pocos museos han trabajado en hacer colecciones que refieran a estos periodos y existen contadas publicaciones que de manera seria presentan vidas, analizan trayectorias y exploran posiciones. La más de las veces es el minucioso trabajo de archivo el que nos da luz sobre carreras y procesos, y eso si algún familiar generoso decidió guardarlo y luego compartirlo. Como historiadores, buscando de alguna manera asirnos a una verdad comprobable, hemos dejado de lado la importancia y pertinencia de la historia oral, y me gustaría mucho destacarla en este libro y reconsiderar su valor cuando se trata de documentar y entender el siglo XX. Esa época ambigua que pareciera ya lejana, pero que al estar aún cercana es difícil tomar distancia y posiciones críticas y definitorias. La historia oral nos permite un acercamiento subjetivo a los momentos no vividos y a los pensamientos y reflexiones que la más de las veces se quedan fuera de los documentos. Este libro aprovecha una profusa entrevista realizada por Cuauhtémoc Medina a Manuel Felgueres en 2003 como parte de la investigación de la exposición La Era de la Discrepancia, que a la luz de la exposición Trayectorias y a la partida del artista funciona como historia oral, anecdotario, manifiesto sobre los intereses de Felgueres, sus descalabros
y sus posturas políticas y estéticas en una época a la par convulsa y esperanzadora. Celebro las 3 vías que nos presenta este libro y la apertura de voces. Primero, la visión de Pilar García, la curadora, y enseguida, la entrevista que presenta al artista en su palabra y en sus propios términos. Luego, la recuperación del texto de su autoría que denota su visión sobre el movimiento de la ruptura, nos da luz sobre sus reflexiones e ideas, y finalmente los dos ensayos de Ángel Miquel y Daniel Montero, puntuales, interpretativos y especializados sobre la labor de Felgueres en otros campos artísticos como son el cine y la interdisciplina, que de acuerdo a Daniel Montero, le permite explorar la creación desde una absoluta libertad. Las obras comentadas sirven como engranes de una amplísima trayectoria de 6 décadas y permiten al lector comprender los distintos periodos de producción, sus cambios, los distintos contextos en los que se produjeron esas obras y su constante interés por descifrar, entender y explicar el contexto social, político y artístico de los distintos momentos de producción de Felgueres. No puedo dejar de citar al artista con esta frase: el límite no está en la capacidad de hacer, sino en qué tierra lo siembras. Y este libro, sobre todo, nos da un Felgueres en contexto. Sin duda este libro que ofrece, sin duda este es un libro que ofrece, como lo exigen los tiempos, distintas y diversas miradas a un artista que abrazó la multidisciplina como el Cano. Una vez que les compartí mi visión del libro, no puedo dejar de jalar agua para mi molino y comentar que en el libro pude también entrever al Felgueres diseñador. Series como El espacio múltiple de 1973 y La máquina estética están planteadas desde un pensamiento de diseño que se refleja en la concepción de sistemas y los procesos de organización. Para mí, el arte enuncia y denuncia situaciones, plantea las preguntas y es el diseño el que encuentra soluciones a estas. En estas series, Felgueres logra la armónica conjunción entre arte y diseño. El artista plantea un problema y encuentra una solución, y además utiliza la tecnología para lograrlo. El libro ofrece indicios para arrancar una nueva avenida de investigación en la prolífica trayectoria de este artista, la del diseño. Para enfatizar esta vereda, voy a compartir ahora pantalla. A ver, ahí voy. Para enfatizar esta vereda, quiero referirme al mural de Seattle que ven aquí, que ya Jennifer habló de él, que si bien, como lo afirma Jennifer Justin, se ancla en el ensamblaje, se puede leer también como parte de este camino de diseño instaurado por Alexander Girard con los murales tridimensionales de los años 60. El mural de la tienda Hallmark en 1962, el de la compañía de tractores John Deere en 1963, y que culminó con el trabajo de la pareja de diseñadores de California, Charles y Ray Eames, con el mural tridimensional A Computer's Perspective, instalado en 1971 en las oficinas de IBM en Nueva York. Estos muros de historia, como los llama la historiadora británica Pat Kirkham, permitieron primero a Girard y luego a los Eames exponer múltiples temas en diversos niveles, utilizando objetos flotados unos junto a otros en clavijas que sobresalen de la pared. De ese modo, era posible superponer elementos bidimensionales y tridimensionales sin ocultar ninguna parte de un artefacto. Desde mi punto de vista, ese mural de Seattle, con los artefactos asociados con la producción nacional, se empata con estos muros de historia y esas lecturas de diseño que tanto en los Eames como en Girard y también en Felgueres sirvieron para contextualizar microhistorias en foros nacionales, internacionales y corporativos. Terminé el libro con nostalgia, pues me di cuenta que quedaron en el tintero estas y otras historias de diseño. El episodio de Felgueres incursionando con Max Kerlow y Felipe Ehrenberg en el diseño artesanal, que con la partida de estas 3 figuras será difícil reconstruir. Y por otro lado, ese capítulo sobre la creación de esculturas para el Bazar Sábado en 1964,
una serie de 25 modelos artesanales de animales hechos con lámina de hierro, a los que se sumaron en 1966 30 modelos de figuras humanas con temas deportivos y niños jugando, combinando el hierro con el papier maché. Este proyecto de diseño, el artista lo heredó a su hermano Luis y hoy su sobrino, del mismo nombre, lo sigue operando. Con estos últimos comentarios, lo que me interesa resaltar es que a pesar de la muerte de Felgueres, este libro es un camino abierto a seguir leyendo, estudiando e interpretando la obra de un artista complejo y profundo, que tomó riesgos e incorporó conceptos y prácticas de otras disciplinas en obras que tienen un sinfín de lecturas y permiten entrever que efectivamente el futuro puede seguir imaginándose desde el presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Elena, que pues sí, con tu texto nos damos cuenta que queda mucho por decir sobre Manuel Felgueres. Qué bueno que pues, van a poder seguir haciendo más libros. Creo que también el hecho de poder consultar su archivo ahora que esté en el MUAC va a dar también pie a muchos otros libros. Me gusta muchísimo la relación que hiciste entre estos muros de historia con la manera en que él ensambla sus murales tempranos. Así que queda mucho por platicar y por escribir. Bueno, si prendemos todos nuestra pantalla para empezar con una reflexión y empecemos quizá, no sé si tengan algún tema en la mesa o podemos empezar con esta idea del título del libro, que el futuro era nuestro. Pues creo que también fue una idea de Cuauhtémoc Medina y creo que engloba muy bien esta manera de ver en los años 60, ¿no? Esta manera que tiene esa generación de imaginar otros mundos, de imaginar un arte que no fuera nacionalista, un arte que no fuera mexicano, y que ir en contra precisamente de estos nacionalismos que a esta generación había, pues realmente lo había oprimido tanto, no les costó tanto trabajo como salir hacia el exterior. ¿Alguien que quieran empezar? ¿Algún comentario? Antes de que el público empiece a hacer preguntas. Pilar. Sí, claro. Bueno, es un comentario sobre el título, que muchas gracias, Ana Elena, por ratificar, más bien identificar de quién era esta propuesta del título. Bueno, yo como lingüista nunca dejo de pensar que los títulos de las exposiciones y de los catálogos son una formulación discursiva que tiene, bueno, que ejerce una síntesis sobre el planteamiento curatorial o el planteamiento editorial. El título me parece sumamente atractivo y ya entiendo por qué, pero tiene que ver justamente con este ir y venir de tiempos, ¿no? Felgueres formando parte de esta mal llamada generación de ruptura en relación con el muralismo mexicano, pero a su vez inscribiéndose o adelantándose a un futuro en el que ellos lo reclaman, ¿no? El futuro es nuestro. Y bueno, independientemente de la visión de Cuauhtémoc, que me parece muy bien, digo, justamente viendo este título, viendo el título de La máquina estética, también no dejo de pensar en el trabajo de artistas que ya no tienen nada que ver con Felgueres, pero que lograr esta síntesis, como es el caso de Teresa Margolles con este cincelado en muro que se llama la pieza Ya basta, hijos de puta, refiriéndose precisamente a toda esta situación, bueno, tan dramática desencadenada por la guerra contra el narcotráfico, mal llamada también, pero justamente con esta apropiación que Teresa hace mucho de los llamados narcomensajes, ¿no? O sea, creo que las elecciones lingüísticas discursivas, que son elecciones verbales, tienen mucho que ver también con lo visual. Bueno, eso es un campo en el que yo estoy metido desde hace mucho tiempo, la relación entre literatura o entre palabra e imagen, con el cual siento una afinidad, particularmente con Verónica Gerber Bichechi, con Daniela Bojorquez, que son artistas, escritoras, ensayistas, que plantean esta relación, ¿no? Y bueno, creo que el título es muy atinado en ese sentido, era solamente esta acotación.
Bueno, sí, creo que algo así, querías, Jennifer, algo comentaste que, de acuerdo a esto, que finalmente después, en el 87, pues esta viene otra generación que va a reemplazar precisamente a la generación de las abstractos, o que esta generación que tiene que ver más con la cultura matérica, y que precisamente va a tener una proyección a nivel global, ¿no? No sé si quieras comentar algo, Jennifer. También me gustaría un poco remarcar esta idea de que realmente, como decía Iván, la abstracción en México sin Lilia Carrillo, sin Manuel Felgueres, sin Fernando García Ponce y también sin Vicente Rojo, pues no podríamos hablar de esa abstracción. Sin embargo, son artistas que no han trascendido al exterior, que se quedaron un poco locales y que fue hasta la siguiente generación de los 90 que pudieron salir realmente a un mundo global. ¿Quisieras abordar algo sobre ese punto, Jennifer? Sí, agradezco la oportunidad, agradezco el diálogo y lo que mucho estaba en mente para mí fue el análisis propio que realiza Cuauhtémoc Medina en el catálogo de la exposición de MoMA PS1 de 2002, de Mexico City, an exhibition about the exchange of bodies and values, en donde sale Teresa Margolles, en cual nota que cuando aparece Gabriel Orozco en el Museo de Arte Moderno en Nueva York en el año 1993, el folleto que acompaña la exposición borra, liquida, podríamos decir, el problema de la ruptura. Para decir que Orozco está heroicamente liquidando así el problema de la escuela mexicana. Y es un momento en cual se nota que por el extranjero, por lo menos, como indicas, Pilar, un conocimiento de la ruptura de los artistas como Felgueres, como Vicente Rojo, como varios artistas muy valiosos, muy interesantes, que sí tenían actividades en el extranjero, no habían entrado a la historiografía del arte mexicano y que allí sigo yo luchando desde este lado de la frontera para ampliar el conocimiento de la manera en que los artistas, que siempre ha habido un flujo continuo, interacción entre artistas de México y con otras partes del mundo y más allá. Entonces, me parecía muy interesante pensarlo así en cuanto a este texto de Felgueres a finales de los 80. Y bueno, quizá retomando esta idea de que el futuro era nuestro, quizá también es importante ver precisamente cómo esta generación, junto con Jodorowsky, con Gurrola, realmente tienen esa facilidad para cambiarse de una disciplina a otra, ¿no? Para llevar al teatro, para llevar al cine. Y bueno, yo ahora que con la presentación de Ana Elena también para ver la parte del diseño, ¿no? Era una manera también de que ellos pudieran vivir. A ver, ¿podrían ustedes elaborar algo sobre esto? Es un tema que me interesa mucho y creo que esta generación lo supo hacer y tú, y lo decía Iván también y tú lo repetías, Pilar, que hoy no hay generaciones que tengan este diálogo, no hay profesionales de distintas disciplinas que tengan este diálogo y esta interacción como se tuvo en los años 60. Y contaré una anécdota. Me llamó mucho la atención durante toda la entrevista que se ofrece, que me parece un documento valiosísimo para entender a Felgueres, sobre todo, ¿no? Después de su muerte, que es siempre me parece una tragedia que descubrimos estas cosas cuando ya estos personajes no están, pero sus continuas referencias a Lilia Carrillo, al tipo de pintura y al tipo de acercamiento que tenía Lilia Carrillo, porque además creo que ahí hay una parte bien interesante y Felgueres la enuncia todo el tiempo en la entrevista, que es cómo estas mujeres también se integraron a esta interdisciplina y había una parte que sí, había una parte masculina, no puedo decir que no el patriarcado, pero en los últimos 4 años he estado trabajando muy cerca de Pixie y con Pixie Hopkins, rescatando su archivo y mucho de ese material
y de esas actividades de las que hablaba Iván. O sea, no solo fue actriz, sino fue cantante, diseñadora de moda, de pelucas y pestañas. Y hemos hablado mucho sobre esta interacción con Manuel Felgueres, el tipo de producción y el tipo de relaciones que se gestaban en estas reuniones para planear este tipo de proyectos, ¿no? Y me parece súper interesante el tipo de dinámicas que se generaban entre hombres y mujeres, artistas de distintas disciplinas. Y creo que una manera de hacerlo era un poco lo que dice Daniel Montero, que representa y refleja y pinta de cuerpo entero a Felgueres con absoluta libertad, ¿no? No había prejuicios ante hacer música pop, bailar en una fiesta ¿no? y hacer un mural en un cine o en una feria internacional. Y creo que ese es un espíritu que de alguna manera esta especialización, exagerada especialización de los últimos años en cuanto al arte contemporáneo y a las prácticas artísticas se ha perdido. Y me gusta que se retome y que se abran estas vías de un Manuel Felgueres, o sea, toda esta parte de la escenografía, ¿no? Hemos valorado muchísimo a Gerso como escenógrafo y ahora se nos revela un Manuel Felgueres que hizo cantidad de escenografías que ni siquiera tiene documentadas y que nunca se guardaron y que no sabemos cuáles son y que ahí hay otra avenida que buscar, ¿no? Justo hoy en Facebook decía Elisa Lozano, que es esta historiadora de cine y que rescata esos temas escabrosos y que luego nadie, ¿no? Estos personajes medio invisibles, que esa parte le interesa muchísimo y que está ahí muy presente en la parte cinematográfica y teatral y en la práctica de Jodorowsky, que ahora se ha convertido en este personaje tan absolutamente de culto, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte bien interesante que revisar a la luz de lo que ya no es arte contemporáneo, sino que son prácticas artísticas contemporáneas, y cómo se aprendería de esta interdisciplina y de esta convivencia de géneros, y con eso quiero decir género masculino y femenino, pero también de géneros artísticos, y me parece que ese es un espíritu muy libre que valdría la pena revisar con miras además a este momento post-pandemia, ¿no? Sí, yo creo que es una manera de complejizar estas figuras, ¿no? Y bueno, gracias a esos nuevos archivos y esos nuevos papeles hemerográficos es que vamos viendo, descubriendo cada día más las relaciones entre los propios artistas y también sus propias relaciones y nos hacen personajes mucho más complejos, ¿no? No sé si ya quieren alguna otra cosa comentar o empezamos. Sí. Bueno, es que me parece muy estimulante todo lo que platica Ana Elena, especialmente con Pixie. Te mueres lo que tengo ya aquí en mi cajón. Ya me dio un día terrible. Porque bueno, para mí, bueno, Pixie, Claudio Obregón, Pilar Pellicer, bueno, o sea, justamente, no sé si han leído el cuento de Juan García Ponce, pero creo que todo el drama desencadenado que lo supo traducir perfectamente Gurrola en esta traducción compleja es el incesto. O sea, la relación sexual entre dos hermanos. El incesto que nunca se habla de esa palabra. O sea, por eso el concepto de mi ensayo era literatura velada, porque Juan García Ponce sabía estratificar y sabía muy bien hacer lo que él llama la aparición de lo invisible o hacer invisible lo aparente. Y el tema del incesto, que es muy fuerte para esa época, bueno, es crucial en esa relación que hay entre el personaje de Pixie Hopkins y su hermano, que a su vez se complejiza más con Pilar Pellicer y Claudio Obregón. Entonces, es una acotación sobre el tema de género que me parece que es sumamente heteropatriarcal en su momento, efectivamente. Creo que esa generación está impulsada por hombres sustancialmente y que salvo contadas excepciones como son Pixie, como fue la propia, o sigue siendo la propia Meche, la propia Pilar Pellicer, que ya falleció, o sea, son una suerte de lumbrera de género dentro de este mundo heteropatriarcal, donde lo prohibido
bueno, es una forma de latencia también, de algo latente y algo que alienta mucho el acto creativo. Es algo muy complejo. Bueno, yo me lo he pasado también como tú. Yo quizá mucho más en el campo del cine, de la literatura. En los archivos me he metido poco, salvo en este trabajo que hice, sí exhaustivo en el archivo fílmico de la UNAM, pero sí hay una acotación ahí de género, pues muy interesante, ¿no? Pero sí, Pixie, Pilar y Lilia Carrillo son fundamentales. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a dar lugar a las preguntas del público, que parece ser que hay varias. Bueno, Renato Camarillo Duque felicita a la mesa y pregunta, ¿cómo la propuesta plástica de Manuel Felgueres genera cambios importantes en la percepción del arte público escultórico? Y si se puede considerar pionero en México del arte urbano. ¿Alguien quiere responderla? ¿Quién dice yo? O tú, Pilar. Bueno, yo podría comenzar Me parece que esa es una pregunta para Pilar. Exacto. Bueno, yo la verdad sí que considero que realmente Manuel Felgueres es uno de los ejemplos más importantes en la escultura pública. Solamente en la Ciudad de México pues tenemos un gran recorrido que va desde el Auditorio Nacional hasta terminar hasta la escuela, hasta la SEP, la Secretaría de Educación Pública, la Escuela de San Carlos, bueno, con varios ejemplos, ¿no?, de escultura pública, en toda antropología, la fuente que está donde estaba el caballito, y bueno, me parece que sí es uno de los grandes ejemplos de una buena escultura pública que realmente también da como referentes a la ciudad. No sé si lo pudiéramos, quizás podemos considerarlo como un pionero del arte moderno en la escultura pública, sí, no es un pionero en el arte urbano, bueno, porque esta tradición viene mucho más desde el siglo XIX, precisamente con estas esculturas que se ponían en la ciudad. Jennifer, ¿podrías tú quizá abonar algo más? ¿O alguien más? Bueno, pues entonces seguimos con la pregunta de Juan Carlos Jiménez Abarca. Bueno, yo, a ver, nada más. Y pregunta... Sí. Ajá. No, una acotación que ahí está. Creo que estas dos magnas exposiciones, la era de la discrepancia y desafío a la estabilidad, bueno, son de alguna extraña forma contranarrativas para pensar las genealogías del arte contemporáneo en México y esa línea tan delgada que hay entre el arte moderno y el contemporáneo. Bueno, eso yo lo platiqué mucho con Rita. Ella fue mi mentora en el tiempo que hice la maestría y el doctorado, y me tocó, no participé en el proyecto, pero yo era su alumno. Me dirigió la tesis de doctorado sobre una pintura de Willem de Kooning, y platicamos mucho sobre esta delgada línea entre lo moderno y contemporáneo, y creo que justamente Desafío a la Estabilidad es una respuesta de alguna manera a la era de la discrepancia. No voy a entrar aquí en un debate de qué es mejor y no, pero sí hay este peso de, bueno, pensar en sí, digamos, en episodios muy particulares como el año 68, y pensar también de una forma diseminada y plural el arte contemporáneo. Es como una acotación que yo tendría a este punto. Sí, bueno, realmente Desafío a la Estabilidad fue una exposición que antecedía, aunque no fue de manera cronológica, pero sí un poco antecedía, la era de la discrepancia empezaba a partir de 1968, precisamente. Desafío de la Estabilidad se centraba mucho más en esta década de los 50, que tenía que ver más con la modernidad, y terminaba en 1968. Pero como tú dices, estas fechas nada más son como referencias históricas, como para comenzar, para dar un comienzo a algo, pero en realidad estos procesos son mucho más, fluyen de una manera que van antes y después, ¿no? En realidad el 68 sí es un parteaguas, pero muchas de las cosas que suceden en el 68 precisamente están antecedidas desde los años 50, ¿no? Jennifer, ¿querías hablar algo? Bueno, agradezco. Ya no sé si Jennifer. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estoy? Sí, ya.
Sí. Agradezco la oportunidad de pensarlo, de la forma en que el desafío a la estabilidad nos mostraba claramente de forma tan, estos dos iconos de los 50-60, el mural de hierro del cine Diana enfrentando a la serpiente de El Eco de Gerlitz, ¿no? que fue esencial en cuanto a pensar en bueno, unas dos corrientes muy significativas para el desarrollo de lo que pasa a lo largo de los 70 y lo que nos lleva al grupo del espacio escultórico. Y me alegro mucho que entre las varias aportaciones de la historia oral en el libro es más información sobre el proceso de organizar el espacio escultórico y que otras fuentes también se están saliendo más y más a la luz de otros archivos de los participantes para pensarlo y pensarlo también en estos términos de cuestionar, criticar, el contexto heteropatriarcal de este proyecto también y de los proyectos de el arte urbano en México. Okay. Juan Carlos Jiménez también pregunta cuáles consideran que son los puntos de encuentro y cuáles las diferencias entre la exposición de Felgueres en el MOAC y la exposición Invención Constructiva que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes en 2014. Sobre todo para considerar cómo progresan o mutan las lecturas consecutivas que se hacen sobre la trayectoria de Manuel Felgueres. Bueno, quizá también te pueda contestar esta pregunta. En realidad la exposición que se hizo en 2014 en el Palacio de Bellas Artes era una exposición retrospectiva y cronológica, y la exposición que ahora se hizo de trayectorias no pretendía ser una exposición retrospectiva. Precisamente como se había hecho 10 años antes en el Palacio de Bellas Artes, pues pensamos que 10 años era poco tiempo para volver a plantear toda la trayectoria artística que tuvo Manuel Felgueres. La exposición del MOAC nada más se enfocó en 3 momentos que nos parecían muy importantes de Manuel Felgueres, y que también nos parecía que era lo que aportaba, lo que más de su trabajo aportó para el arte contemporáneo y el arte moderno, que fueron precisamente los murales de desecho, el trabajo que hizo con la computadora, pionero del espacio múltiple y la máquina estética, y finalmente sus últimas obras, que bueno, que se ligaban quizás a las primeras por este tamaño monumental que volvieron a tener tanto en escultura como en pintura. Entonces realmente es un carácter distinto curatorial, en donde en uno pretendes nada más enfocarte en 3 momentos y el otro sí pretendía hacer una retrospectiva que diera cuenta de todo su trabajo a lo largo de toda su producción artística. Si alguien más quiere apuntar mientras yo leo otra. Dice, me interesaría, Marco Po Juárez dice, me interesaría escuchar sus reflexiones en torno a la relación entre la obra de arte en gran escala y el espacio público, como lo dijimos, que fue aprovechado en proyectos museográficos como los murales de Osaka, para promover otro futuro, planteado por el gobierno estatal. Bueno, tenemos muchas felicitaciones. ¿Alguien quiere volver a retomar un poco lo de los murales de Osaka? O bueno, yo creo un poco también podría abonar un poco ahí. Bueno, los murales de Osaka realmente fue el primer proyecto que Fernando Gamboa tomó esta nueva generación para hacer, que representaba en su conjunto en una exposición internacional, ¿no? En una exposición que precisamente fue en Osaka. Los murales se trabajaron aquí en México, eran lienzos, y se trabajaron precisamente en una bodega de los familiares de García Ponce, en donde precisamente estaba participando toda esta generación de artistas más jóvenes y también esta generación que participó en el Salón Independiente, que bueno, hace poco también tuvimos una exposición. Entonces realmente fue como el lanzamiento de esta y el reconocimiento del Estado sobre esta nueva generación que se lanzó al exterior, ¿no? Esta nueva visión.
Esteban García, bueno, comenta que en el texto de La Ruptura, que Felgueres dice que a partir de 1946 se presentaron nuevas perspectivas. Los pintores llegados de Europa, ya definitivamente radicados en la Ciudad de México, ya figuraban en el panorama artístico local. Aparecieron las publicaciones extranjeras sobre arte, los periódicos publicaron con regularidad secciones de crítica sobre las artes plásticas y se comenzaron a abrir nuevas galerías. Sí, en realidad fue en los años 50 como se vio un desafío a la estabilidad, que realmente fue este nuevo cambio de rumbo. También tiene que ver muchísimo con la Ciudad de México y a nivel económico este modelo de la modernidad estabilizadora, pues también estaba cambiando este flujo de habitantes y también un nuevo ascenso social de la clase media. Cuauhtémoc Medina agrega, al margen de la conversación, Iván Ruiz tiene mucha razón, pero es más complicado. En las discusiones previas a la era, hubo una discusión entre Rita y el equipo sobre dónde empezar cronológicamente la muestra. El desacuerdo sobre cuál era la lógica historiográfica y estratégica de la muestra tuvo un resultado feliz, no una, sino dos exposiciones. Gracias, Cuauhtémoc. Fantástico, Cuauhtémoc. A mí el término de desacuerdo me parece que es un componente crucial en nuestra vida intelectual y académica. No tenemos por qué estar de acuerdo y el desacuerdo es una forma de empatía y es una forma de diálogo también. Sí, conozco muy bien los desacuerdos, pero esos son nudos y tramas con los que tenemos que aprender a lidiar como historiadores del arte, como curadores, como intelectuales, ¿no? Sí, también, ya aprovecho también para saludar a Marco Polo, que fue alumno mío, que está ahorita, me parece que en Estados Unidos, bajo la tutoría de Rita Eder. Bueno. No, bueno, pues yo creo que lo que dices, yo creo que la discrepancia, precisamente el desacuerdo, es lo que precisamente nos hace avanzar en estas nuevas maneras de hacer la historia y también de plantear como estos nuevos cambios. Pues creo que es todo por parte del público. No sé si alguien quiera añadir algo. A mí nada más me gustaría añadir, Pilar, que son precisamente las exposiciones y, digamos, la investigación también que se hace en las exposiciones, lo que logra arrojar nuevas miradas, a través también ya de lo que señalaba, por ejemplo, Iván, con la maestría en estudios curatoriales, y en ese sentido creo que los museos son también un campo de investigación, en donde puede haber una reunión virtuosa entre la investigación académica, historiográfica y también, digamos, discursos más generales sobre la historia del arte, pero a través de proyectos expositivos. Y creo que también ese es nuestro cometido desde el MUAC, pero también pues con quienes hemos desarrollado muchos proyectos, con el Museo Amparo, como ya comentaba al principio. Y creo que es algo muy destacado e importante señalar que ahí también hay todo un campo de debates y de posicionamientos como los que ustedes ya planteaban, y pues nosotros pues felices también de caminar en conjunto con la academia en esos debates y posicionamientos. También nos permite, bueno, Juanaria, lo que dices es también nos permite encontrar obras que muchas veces están perdidas y que no están integradas dentro de las colecciones públicas, ¿no? Entonces creo que también estos proyectos han permitido que el museo pueda tener obras que son importantes precisamente para estas lecturas, y son como obras que nos parecen claves para poder hacer la memoria de estos años y del arte moderno, del arte contemporáneo, que es lo que nos corresponde al mundo. Bueno, si quieres, nos quieras cerrar, Amanda. Agradecer a todos los que nos acompañaron hoy, a ti, Pilar, por la conducción y por el trabajo tan arduo que hiciste también para la exposición. Evidentemente encantaría agradecer con relación a este evento pues al equipo del MUAC y en el libro, especialmente a Caterina, a Pilar y a Cuauhtémoc, que son parte del equipo editorial del libro, a Vanessa López, editora del MUAC, en fin, a todo el equipo que hace posible que podamos tener un libro en nuestras manos. Y por otro lado, pues invitarlos a que sigan la programación, a que visiten la exposición en el Museo Amparo, por supuesto, que tiene una lectura totalmente distinta a partir también de las condiciones espaciales, y pues también el anuncio necesario de que el libro está disponible
en línea, en uso.mx, también a través de diferentes librerías, que ya se puede comprar el libro, está ya distribuido, afortunadamente, y pues estamos pues también muy contentos. Y pues sin duda agradecer, por supuesto, también al Patronato del MUAC, que siempre nos acompaña en todos nuestros proyectos, y como siempre a la queridísima Graciela de la Torre, coordinadora del Patronato del MUAC. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a la participación de nuestros distinguidos invitados a esta velada. Los invitamos a nuestra siguiente emisión el jueves 27 de mayo a las 7 de la noche. Esta vez se trata de la transmisión de un taller de alineación temporal para freelancers, a propósito de las intervenciones artísticas de Vicente Razo y nuestro proyecto de MUAC en la ciudad. Una sesión que se apoderará e intentará reordenar el tiempo. Sigue nuestra programación desde el hashtag MUAC donde estés. Hasta la próxima.